Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en Caretas, como ya saben, a la búsqueda de una ruta de evacuación para el país, a la humilde búsqueda, al humilde aporte, en realidad, de una salida democrática, una salida institucional, constitucional, a una situación que sin duda es muy grave. Hemos venido en el último par de días teniendo conversaciones muy interesantes donde se va instalando cada vez más la noción de adelanto de elecciones. Pero si antes el adelanto de elecciones era visto como una imposibilidad, ahora personajes como Fernando Sillonis, Carlos Anderson desde el Congreso, Marisol Perestello, que conversábamos también ayer, ven realmente una posibilidad viable. Ven que se va creando una corriente de opinión, por decirlo así, tanto entre clase política como entre sí, grupos en el Congreso que podría ayudar a llegar a esa fórmula. Hay otros, ¿no? Como Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca, presidente todavía de Acción Popular, partido que está bastante complicado, por cierto, que siguen insistiendo por el rescate, por ejemplo, del acuerdo nacional. Y así, estamos discutiendo, como les digo, en este ciclo a raíz de lo que fue nuestra última portada y pretendemos además que estas conversaciones puedan volcarse en una serie de notas, además de las emisiones de las entrevistas como tal, donde demos cuenta y ojalá tratemos de hacer una sistematización de lo que nuestros invitados proponen. Hoy estamos, por supuesto, con un político, exministro, pero además agudo observador de la realidad nacional, líder del partido del buen gobierno, Jorge Nieto Montesinos, que estamos seguros tendrá propuestas muy interesantes para alcanzar esta ruta de evacuación, que creo que es lo único que nos queda, Jorge, la inmovilidad o el statu quo, a mi humilde entender, ya no es una opción. ¿Cómo está Jorge Nieto? Enrique, buenos días. Gracias por la posibilidad de conversar contigo otra vez. Mira, probablemente en la situación actual tengamos pues que, como estamos haciéndolo, ver rutas de salida, pero hay una idea que a mí me gustaría advertir antes de que desarrolláramos la conversación, que es la idea de que esto pone en cuestión la viabilidad del país. Yo creo que esa es una idea bastante tonta. Tenemos atrás 14.000 años de historia y vamos a tener delante 10.000 años más. Países en donde se han producido hechos civilizatorios como el nuestro, como en China, como en la India, como en el Egipto, como en México, son países muy duraderos. De modo que tenemos una situación complicada con el gobierno, pero el país tiene enormes posibilidades y creo que el gran drama nuestro no es tanto lo que estamos haciendo, sino lo que estamos dejando de hacer. A pesar de todo, seguimos creciendo alrededor del 3%. A pesar de todo, podríamos estar creciendo a tasas de 6, 6.5%, porque no estamos haciendo aquello que tenemos que hacer. Pero yo creo que hay potencialidades en el país. Mirar, por ejemplo, el drama de la agricultura hoy día. Yo he advertido junto con otra gente que tenemos en ciernes una potencial crisis alimentaria en el país, un incremento de precios y una carestía de productos. Eso va a significar, en la historia de la humanidad siempre ha sido así. Cuando se juntan estos dos elementos, hay protesta social, hay estallido social. ¿Cuál va a ser la dimensión del estallido? No lo sabemos, pero hay acumulándose mucho encono, mucho enojo en la población. Por tanto, pero junto con ello, con esa potencialidad, ¿qué están haciendo nuestros agricultores? Están encontrando formas de resolver el problema de sus fertilizantes para la cosecha, para la siembra que viene. Y están haciéndolo buscando salidas a través del pescado, de un compuesto que se hace a partir de allí. Están generando compostas en pequeñas empresas en la sierra de Arequipa, en la sierra del Colca, generando este tipo de iniciativas. Lo están haciendo en todo el sur. De modo que, junto con la dificultad de tener un gobierno que no hace lo que tiene que hacer, que no lidera, que no da rumbo, tenemos una sociedad muy pujante, con mucha potencialidad y que no se queda dormida ni un minuto frente a la adversidad. Frente a esto, esa sociedad, porque claro, esta discusión, Jorge, va más allá, y sí, es cierto, esto es una especie de bache en un camino histórico milenario, como bien lo pones, y lo peor que podríamos hacer es entregarnos a la depre colectiva, ¿no? En una situación así, pero esa sociedad pujante, al mismo tiempo, ahora le faltan referentes, ¿verdad? Le faltan, de alguna manera, representantes que puedan
ir más allá de lo que estamos viendo ahora. Y hay, por ejemplo, personas que me dicen, oye, hay que ir más allá del reparto estable. Entonces estamos también en la búsqueda de liderazgos regionales, sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo plantear esto de la mejor manera para llegar a un resultado? Es decir, ¿cómo hacer que no se quede en proclamas, ¿no? En ideas, en propuestas y llevarlo finalmente a la práctica, llevar a una superación de la crisis política indudable que nos asola hoy? Bueno, es evidente que, digamos, tenemos quienes queremos un país moderno y desarrollado, tenemos una correlación de fuerzas muy adversa. El Congreso está tomado por los dos extremismos. Esa fue la elección que hicimos en la primera vuelta del 2021. Y hay que explicarnos qué fue lo que ocurrió allí. Si tú miras los procesos electorales del siglo XX, los últimos, y quizás algunos del XXI, uno puede ver que el centro, quien ocupaba el espacio del centro, producía resultados electorales positivos. Esa fue la elección de Belaúnde, de Alan García, la primera. Ya la segunda es parte de una confrontación, de una polarización en ciernes, pero luego hay otras también que son en donde se ocupa el espacio. Ollanta Humala intentó, veniendo de la izquierda, ocupar el espacio del centro. Exactamente. Así, esa era, digamos, una fórmula razonable. ¿Qué pasó en la elección del 21 con el centro que no pudo convertirse en una opción electoral para el país? Yo no creo que sea el hecho de que las opciones extremistas tuvieran mejores propuestas. Yo creo que no logramos tener una oferta política atractiva, por distintas razones. Quizás no es el caso analizarlo ahora, pero no pudimos tener una oferta política atractiva. Y creo que lo que hay que hacer es construir esa oferta política atractiva. El centro no como un espacio ideológico, sino como un centro político, como un centro, como un espacio desde el cual se generan iniciativas de unificación de las energías del país para convertirnos en un país moderno, desarrollado y justo, porque tampoco el centro puede ser la equidistancia entre lo que está mal y lo que debería ser. Necesitamos cambios. Y entonces el esfuerzo que hay que hacer es construir ese espacio político, transformarlo en partido, transformarlo en candidaturas, establecer comunicación con la sociedad, tratar de canalizar sus iniciativas, de darles pulso, que es la tarea que tenemos por delante. Esperamos que ese nuevo o ese mejor menú político sea presentado, ¿no? en estas próximas elecciones, sean cuando éstas se den. En el momento actual, con ese Congreso, con este Ejecutivo, no sé primero si tu opción como tal sería un adelanto de elecciones o tienes otra en mente. O sea, ¿cómo se llega a salir del impasse actual? Porque claro, efectivamente, de ahí viene la preocupación igual de grande, ¿no? Que la próxima elección no termine, ¿no? Con los resultados similares a los que estamos ahora lamentando. Pero ¿cómo llegar a ese adelanto de elecciones si es que, insisto, es tu salida o si tienes otra? El riesgo mayor es que el que se vayan todos se convierta en el que vuelvan los mismos. Ese es el riesgo mayor. Y por tanto, para que eso no ocurra, lo que tiene que haber es un mayor esfuerzo de participación política de la gente que tiene capacidades, competencias y honestidad. Y eso es fundamental. Y no es fácil de lograr, porque todos están muy cómodos en una situación en la cual pues critican, señalan cosas, pero nadie hace lo que hay que hacer, que es participar políticamente, construir partidos políticos. Eso es lo que necesitamos. Y esa tarea es tediosa, es difícil, es ingrata, supone trabajar permanentemente, cotidianamente en contacto con grupos en todas las regiones, en todo el país, salir a las regiones, salir a los barrios de Lima, estar en las universidades. Supone hacer un esfuerzo muy grande para poder traducir esa oferta política en partido y en opción política. Ahora, en lo inmediato, en la situación actual, yo he planteado con claridad un esquema de salida, pensando en que es posible un acuerdo todavía, un acuerdo para poder lograr un adelanto de elecciones que tendría que acordar el Congreso, incluso con la anuencia del actual presidente de la República. Un arreglo político que nos permita decir, oye, estamos complicados, no podemos con la situación, necesitamos darle una salida distinta, hay que poner por delante al Perú y por tanto necesitamos adelantar elecciones. Esa es una vía, la vía razonable. Y esa vía razonable supone además un
plazo de un año y medio, en el cual se instala un gobierno de transición, probablemente el de la sucesión constitucional, aunque ahora eso está en cuestión, y se ejecuta un plan mínimo para poder llegar a ese momento y producir un cambio de gobierno. Ese plan mínimo tiene que tener algunas características. Por un lado, tiene que estar atento a la pandemia que todavía no se va, Enrique, todavía no se va, y hay que tener cuidado con eso. Pero al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de un nuevo problema, que es que tenemos el eventual descenso de las cosechas de ciertos productos, carestía y alza de vida. Y ya hoy día en la ciudad de Lima y algunas ciudades del interior del país, en los barrios de los alrededores de la ciudad, está habiendo hambre. Y no podemos permitir que eso pase. Y no podemos permitir que eso pase, sobre todo, con nadie, pero sobre todo con nuestros niños y nuestras niñas. Esa es una ruta. Esa ruta puede tener varias vías. Hay otra vía que creo que está en curso también, un arreglo entre los extremismos a la derecha y a la izquierda para llegar a la misma conclusión, pero por la vía de, primero, invalidar a la sucesión constitucional, segundo, cambiar a los titulares de los poderes electorales, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, y finalmente salir vía la vacancia o el juicio constitucional del presidente de la República, un congreso o presidenta del Congreso que sea presidente o presidenta de la transición. Transformar la elección del presidente del Congreso en la elección del próximo presidente de la República. ¿Cuál es el objetivo? Adelantar elecciones, pero de manera tutelada, con un control del proceso político electoral, un control antidemocrático, que claramente está enunciado en lo que vemos hoy día como presiones políticas de los extremismos en el país. Esa es otra posibilidad. Y la tercera posibilidad, que tampoco yo la veo distante, es que se produzca una tormenta social tan grande que no quede más remedio que apresuradamente dar paso a elecciones anticipadas. Y creo que es lo que está también en este momento en ciernes en el país. Claro, y efectivamente, si no se pone en marcha una solución o una ruta de evacuación ordenada, no es el caso de la que alertas de los extremismos, ¿no? Pero si no se pone en marcha una ruta de evacuación ordenada, quizás la calle te vaya a comer, ¿no? Que es lo que suele pasar en estas circunstancias. Porque es el gran ausente de toda esta situación. Yo he comentado alguna vez, no sé si contigo, que en las crisis constitucionales de América Latina, que son más o menos 25 o 26, alguna vez hice un trabajo sobre eso, hay 5 factores que intervienen: el Ejecutivo, el Legislativo, las Fuerzas Armadas, la calle, opinión pública en general, y factores de poder externo, alguna embajada, algún grupo de embajadas que tengan cierto peso político en el manejo de algún organismo internacional, como la OEA u otros, que dadas ciertas circunstancias cobran una importancia política mayor. De cómo se combinen esos 5 factores, depende cuál es el resultado de la crisis. Entonces, nosotros en este momento hemos tenido la ausencia de uno de ellos. La movilización social, la protesta social, está ausente como no lo estuvo cuando se intentó instalar un gobierno con el señor Merino a la cabeza. Allí fue la sociedad la que protestó y la que sacó adelante la salida de la crisis. Pero en este caso la tenemos, pues, yo creo que con otras preocupaciones. La gente está pensando en qué comer, cómo resuelve el tema del salario, cómo encuentra un empleo adicional. Entonces, eso la tiene, pero si esta situación se complica al extremo de que no puede reproducir su vida, lo más probable es que la tengamos y con mucha fuerza. Para ir redondeando, Jorge, a ver, si el pacto de los extremismos es una posibilidad de salida desde, digamos, quien tiene de alguna manera cierto mango de la sartén, como es el Congreso, ¿dónde tendría que plantearse, desarrollarse una propuesta como la primera, más bien, que articulas y que probablemente pues, sería la más deseable? ¿Dónde? ¿Cuál es la plataforma? Se habla del acuerdo nacional, hay otros que señalan que sencillamente estos espacios de institucionalidad y diálogo políticos han sido rebasados, superados. ¿Dónde de alguna manera se encuentra un escenario más allá
de espacios como los de los medios. Si el Acuerdo Nacional fuera un espacio como lo es el Banco Central de Reserva, si el Acuerdo Nacional fuera el Banco Central de Reserva para la política, es decir, un organismo con autonomía, pues podría ser el Acuerdo Nacional ese espacio. Lamentablemente el Acuerdo Nacional, desde que funciona en la PCM y está subordinado a la PCM y reciben su sueldo de la PCM y sus financiamientos de la PCM, pues es difícil que el Acuerdo Nacional tenga autonomía. Si uno ve en los últimos pues, años, yo diría, recientes por lo menos, el Acuerdo Nacional ha sido muchas veces el espacio en el cual se toma uno la foto que el gobierno necesita. Esa es la verdad. Pese a que tienen un intenso trabajo, pese a que han llegado a acuerdos en 37 o 38 políticas nacionales, ninguna de estas se ejecuta. Algo está mal en ese espacio como para que eso no funcione como un generador de acuerdos vinculantes. De modo que no hay que descartar que pudiera en cierto momento, pero lo veo con mucha dificultad. Yo creo que aquí lo que tiene que funcionar es el contacto político, el convencimiento con los líderes, la discusión, la constitución de coaliciones, también la presión de la sociedad, la presión de la opinión pública es muy importante, y el análisis de lo que va pasando día a día, como lo estamos haciendo hoy día, para que la ciudadanía cobre conciencia de que su participación se necesita para salir de esta situación. Sería bueno, Jorge, que este tipo de iniciativa, de impulso, ¿no? Porque tú decías al principio, bueno, esto parte también porque quien tiene que hacer política y está en capacidad de hacerlo, lo haga y que cumpla con su responsabilidad con el país, si se quiere. Actores como Jorge Nieto, podrían ser otros, no me animo a decir nombres porque los más o menos conocemos, pero que estos actores sean explícitos en, de alguna manera, convocar a una suerte de coalición frentista que impulse una iniciativa como esta, ¿vamos a tener que llegar a este punto? ¿Tendríamos que llegar a este punto? Probablemente, y hay que yo estoy teniendo contacto con líderes políticos de todos los sectores, todos, porque necesitamos encontrar una solución y una salida. Hay gente que son reacias, que están cómodos en la situación en la que están avanzando en la agenda además, ¿no? No es casualidad que hayamos golpeado tan fuertemente a la SUNEDU, no es casualidad que algunos transportistas hayan encontrado salidas que no eran las correctas o soluciones que no eran correctas a los problemas que planteaban. No es casualidad que se haya intentado muchas veces manejar de otra manera la red dorsal nacional de fibra óptica. Felizmente hasta ahora hemos impedido que esto ocurra. Acabamos de sacar, Jorge, ayer una nota. Acaba de recibir Contraloría una denuncia de un trabajador dentro del propio Pronatel de que se insiste con el direccionamiento, pero como dices, bueno, no se ha logrado hasta ahora. Porque no se ha logrado en gran medida por muchas voces que hemos planteado el tema, que hemos peleado el asunto y que hemos señalado las irregularidades manifiestas que se han querido cometer. De modo que, y que se haga esto, Enrique, es un crimen, porque estamos hablando de la posibilidad de que nuestros niños y nuestras niñas tengan acceso a un Internet de calidad y de muy bajo costo, eventualmente gratuito. De modo que estamos hablando de una palabra mayor en lo que podría ser el ingreso del Perú al siglo XXI, a la modernidad, a la posibilidad de que todas las familias y los niños, jóvenes, niñas, muchachas en el Perú tengan acceso a la conectividad. Pero vuelvo al tema, hay que insistir, hay que conversar, hay que proponer. Nosotros estamos, cuando digo nosotros, un grupo de políticos, Marisol Perestello, Fernando Sillonis, Daniel Olivares, Richard Arce, hemos convocado para el día de hoy un Spaces, este espacio que ofrece el Twitter para poder dialogar entre nosotros y con la gente que llegue. No es un proyecto de coalición política, no necesariamente se convertirá en un frente político en las próximas elecciones, pero queremos por lo menos conversar y escucharnos, incluso nuestras diferencias. Hay gente que dice, oye, pero ¿por qué te vas a reunir con ese que piensa tan distinto? Viene de tal y cual tradición. Esa es la idea. Pero justamente la idea es esa. La idea es esa. Hablemos los distintos porque somos parte de un mismo barco y tenemos que sacar esto adelante. Y creo que hay que persistir en el esfuerzo de este diálogo, de esta composición, de esta búsqueda de encuentros que nos permitan lograr finalmente un adelanto de las elecciones. Y ojalá que nos encuentre a todos en condiciones de estar siendo parte de la boleta electoral para que, como dije hace un rato, el que se vayan todos no se convierta en el que vuelvan los mismos. Muy bien, Jorge Nieto, muchísimas gracias. Siempre tan interesante y estimulante conversar
con usted vamos a estar muy pendientes del desarrollo de estas conversaciones y siempre tengan esta plataforma a disposición, porque realmente el papel de los medios debe ser más activo ahora mismo para poder dar a conocer estas iniciativas y no quedarnos sencillamente en la queja y en la lamentación, que el Perú se merece definitivamente otra ruta de evacuación. Gracias, Jorge Sin Nieto. duda. Muchísimas gracias, Enrique. Hasta luego.